Saludos, soy el doctor Andrés Peñaranda Salazar, residente de cuarto año de cirugía pediátrica del Hospital de Niños Dr. Mario Suárez. Vamos a presentar el tema obstrucción neonatal intestinal a cargo docente encargada, la doctora Lorena Jauregui Pérez Vicini. Es el índice de los temas que vamos a desarrollar a continuación a lo largo de la charla. En la manera de introducción, la obstrucción intestinal neonatal es una de las principales causas de ingreso de un recién nacido a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Se presentan aproximadamente uno en 2.000 recién nacidos vivos. Del término viene del latín obstruyer, que significa punta de impedimento mecánico. La clasificación de la obstrucción intestinal orienta según mecanismo y según localización de la misma. Según el mecanismo, puede ser intrínseca o extrínseca, de acuerdo a la afectación intraluminal o extraluminal. Un origen anatómico en las atresia intestinales y funcional en el caso de la enfermedad de Hirschsprung, sin una alteración anatómica estructural del intestino per se. Según localización, puede ser alta, media o baja, de acuerdo a la presentación en cuanto a los reparos anatómicos. Si la obstrucción intestinal es alta, está por encima del ángulo de Treitz, entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, es media y desde la válvula ileocecal a segmentos intestinales distales colónicos recto-ano es baja. En cuanto a la embriología, el intestino primitivo comienza a desarrollarse a partir de la tercera semana de gestación. La manera en la que el intestino crece y se forma en diferentes capas sigue un proceso que se llama aplicado lateral, desde el origen de la notocorda y las diferentes capas que provienen de los tejidos germinales, en este caso del endodermo y del mesodermo esplácnico, se forman las capas intestinales. El proceso de plicado lateral comienza a formar capas desde el sentido centrífugo, desde el centro hacia afuera. Se pliegan y van avanzando desde el mesenterio dorsal hasta el mesenterio ventral. Una vez que llegan al mesenterio ventral, las células cruzan y lo le dan una forma tubular al intestino. Cuando ya está tubulizado, el lumen intestinal no está permeable. Eso pasa hasta la sexta semana de gestación. Y a partir de la sexta semana se genera un proceso que se llama vacuolización, en el cual se genera el lumen intestinal y la recanalización, en lo cual los segmentos intestinales eh, unifican sus lúmenes. Cuando se genera una atresia intestinal o una estenosis intestinal, hay una falla en la recanalización o vacuolización del intestino que permite unificar lúmenes o generar un lumen per se. Otra teoría que se presenta es es la presencia de fenómenos vasculares intraabdominales, intraútero, que se generan a partir de la décima semana de gestación cuando el intestino haya rotado. Estos fenómenos vasculares generan un proceso de apoptosis programado en un segmento intestinal que ya ha rotado, que ya está localizado. Eh, y es por eso que da origen, una teoría que da origen a las atrices intestinales. En cuanto a la clínica sugestiva, hay una triada característica que es vómito bilioso, distensión abdominal y ausencia en el retraso o eliminación del meconium. Cuando estos datos no son de inicio súbito y se presentan solapados de manera tardía e intermitente, pueden generar desnutrición y fallo de medio. Es importante para todo médico poder reconocer visualmente la presencia de un débito bilioso. En el presente estudio que realizado en el British Journal of Medicine, eh, se muestra una cartilla, un cartograma que identifica los diferentes débitos gastrointestinales y biliosos y la capacidad del médico para reconocerlos y atribuirlos para mejor diagnóstico de obstrucción intestinal. El 50% de los médicos hicieron un diagnóstico erróneo de débitos biliosos identificados como los colores más amarillentos, cuando este débito puede ser gastrobilioso y no necesariamente retentivo. Los débitos retentivos intestinales son aquellos que son verdosos, no así los amarillentos, sino verdosos, a partir del cartograma 5, 6, 7, 8, ¿no? La clínica, es importante hacer una muy buena anamnesis para identificar factores familiares que predispongan.
como en el caso de la fibrosis quística y lo meconial, un diagnóstico diferente, diagnósticos prenatales, si es que el neonato ha sido examinado, si tiene controles prenatales seriados y ecografías que identifiquen factores de riesgo como el polidramios, que es un factor de riesgo común en muchas de las crisis intestinales, no específico de ninguna. Eh, en el examen físico general nos interesa mucho el estado de hidratación y general del paciente, si la distensión abdominal está acompañada o no de datos del arma abdominal, como resistencia muscular, dolor a la palpación, cambios cutáneos, edema de pared, si hay otras malformaciones asociadas y el tacto rectal, que es uno de los exámenes más importantes, está la exploración rectal y la estimulación, para continuar con el algoritmo de abordaje que vamos a presentar a continuación. El algoritmo de abordaje. Tenemos un recién nacido con sospecha de obstrucción intestinal neonatal. Ya le hemos indicado líquidos, antibióticos. Los siguientes indicaron a instalar una sonda nasogástrica para lograr descomprimir y aliviar la dilatación intestinal. Tras realizar maniobras de resucitación y estabilizar al paciente, el examen clínico importante, es importante identificar que el paciente tenga o no un ano normal. Si hay un ano normal, procedemos con la estimulación perirectal y para ver si hay una descompresión con la estimulación y o con una irrigación. Eh, si hay una descarga súbita tras la irrigación, podemos sospechar de una enfermedad de Hirschsprung. Si hay un examen normal, un examen normal, no hay una descompresión súbita, necesitamos realizar unos rayos X de abdomen para asociar obstrucción intestinal alta y de acuerdo a los hallazgos de los rayos X poder dar un diagnóstico presuntivo y lograr la atención precoz del paciente. Si la descompresión rectal muestra buena, con los lavados rectales es buena, el bebé puede ser realimentado y se programa la biopsia rectal y se mantienen las irrigaciones. Si no es buena, hay que repetir los lavados rectales, considerar un estudio contrastado del intestino inferior y valorar la necesidad de realizar una laparotomía exploratoria para diagnóstico y tratamiento. Patologías específicas, la atresia duodenal tiene una frecuencia de 1 en 5.000 recién nacidos vivos. La causa es una falla de recanalización del duodeno. Existen tipos, completa e incompleta. Se clasifican en tres tipos, tipo uno, tipo 2 y tipo 3. En la tipo uno hay una oclusión parcial por una membrana o diafragma, una membrana de viento con si paso de contenido distal a través del duodeno. En la tipo 2 hay segmentos atrésicos conectados por un cordón fibroso y en la tipo 3 hay segmentos atrésicos sin cordón fibroso que los conecta. Está asociada en un 25% a cardiopatías congénitas y un 30% a trisomía 21. La clínica son pacientes que se presentan con vómitos gastrobiliosos, alteración enteral importante, alteración en la eliminación del meconio que puede estar presente o no. En la eliminación del meconio positivo no descarta una oclusión duodenal de tipo atresia. Los rayos X iniciales que pueden mostrar el signo de doble burbuja, que son patognomónicos de la entidad. Cuando hay oclusión parcial en caso de una membrana de viento, diafragma, puede no haber la imagen de doble burbuja, lo cual necesitaría un estudio contrastado para evidenciar el bloqueo del paso del contraste a nivel duodenal. En caso de confirmar el diagnóstico, se ingresa a quirófano, se identifica el tipo de lesión y se puede hacer una duodenoplastia tipo Heineken-Mikulix con resección completa de la membrana del diafragma o una anastomosis duodenal tipo Kimura en diamante. La 13 y unilineal, su incidencia es de 1 en 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. La causa es una oclusión vascular mesentérica. Existen diferentes tipos. La clasificación de Grosfeld muestra 5 tipos con una subclasificación del tipo 3. Está asociado en un 25% a malrotación intestinal. En la 3 intestinal tipo 1 existe una estenosis y diferencia de cabos con estenosis paso parcial a través de la atresia. En la tipo
Dos, hay una atresia verdadera con un cordón fibroso que une ambos segmentos sin defecto mesentérico. En la tipo 3 A, hay un gran defecto mesentérico con separación completa de los cabos atrésicos. El tipo 3B, que es una deformidad especial tipo apple peel o en cáscara de manzana, en el cual el meso y el intestino delgado está enroscado a través de un meso corto sobre una única arteria mesentérica y tiene mucho riesgo de vólvulo intestinal y de intestino corto en caso de complicaciones. Y la tipo 4 que son varias atresias mezcladas en el mismo paciente. La presentación puede ser inmediata, puede ser un poco más tardía que en el caso de oclusiones duodenales, puede necesitar muchas tomas el recién nacido antes de obstruirse completamente. Los vómitos son gastrovidiosos, la gran distensión abdominal puede mostrar heces intestinales empastadas que puede visualizarse al examen físico. Si no se identifica tempranamente, se perforan. La imagen, los rayos X, tanto en la P como en la lateral, el cúbito con las lateral muestra signos de triple burbuja y ausencia de gas en segmentos distales. Una vez estabilizado el paciente, se valora el tipo de atresia que tiene intraoperatorio y se decide la conducta quirúrgica más adecuada. Si se decide por una anastomosis intestinal, el primer paso es lograr ver la permeabilidad del intestino distal inyectando solución fisiológica a través del cabo distal. Se valora la clava, el cabo proximal de la atresia. Y usualmente este cabo es poco funcional, es dismotil, tiene malificación, por lo cual hay que considerar una resección o una modificación. Idealmente una resección de la mayoría del segmento trésico proximal y una ampliación del cabo distal para lograr igualar los cabos y hacer una anastomosis hermética. Una vez que se resecan los cabos intestinales o se modifican, se procede a una anastomosis intestinal, término terminal, en un solo plano, puntos totales, la cara posterior y la cara anterior, logrando eh, mitigar la diferencia de cabos y lograr una anastomosis hermética íntegra. En caso de malrotación intestinal con vólvulo, las incidencias del 40% de recién nacidos con malrotación intestinal se da porque hay una fijación anómala y angosta del mesenterio debido a la malrotación del intestino, lo cual lo hace susceptible a la torsión intraabdominal del intestino que queda libre y se genera un vólvulo. ¿No? La clínica pueden haber vómitos súbitos, gran distensión abdominal cuando existe un vólvulo. El niño mal rotado, recién nacido mal rotado, puede tener vómitos gastrobiliosos y sin alteración adicional, o en buen estado, si solo la alteración enteral, o sea, de la tolerancia enteral. Cuando ya existe con distensión abdominal, pueden haber datos de la abdominal como resistencia, hablan de mal pronóstico por riesgo de necrosis del segmento y gangrena, necrosis del segmento volvular. En los rayos X de abdomen simples podemos ver doble burbuja, pero no es específica. El ultrasonido identifica el signo del remolino, que nos habla sobre una malrotación intestinal y los datos ecográficos radiológicos no son suficientes. Un estudio contrastado proximal muestra un signo del duodeno en sacacorchos, torcido, corto, con cambios de volumen y desplazado el duodeno y la unión duodeno-yeyunal hacia el lado derecho de la columna. Una vez identificado, el vólvulo intestinal es una urgencia, a veces se necesita ingresar temprano para prevenir pérdidas grandes de intestino por necrosis. Cuando se ingresa, se realiza la devolvulación en sentido antihorario, se evalúa la reperfusión del intestino. Se trata de conservar la mayor cantidad de intestino posible por el alto riesgo de intestino corto que presentan estos pacientes. Lo ideal la mayoría de los pacientes después de volvular son sometidos a una cirugía de corrección de la malrotación intestinal según los pasos del LAD y en caso de mucho compromiso del paciente, ostomizar siempre es una buena opción. La atresia colónica es mucho más rara. La causa es una lesión isquémica intraútero del territorio, los territorios más terminales del arterio mesentérico superior. Eh, puede haber en espectro una estenosis versus una atresia verdadera. La frecuencia son más frecuentes en
colon ascendente, luego en la flexura esplénica y luego en colon transverso. Pueden estar asociadas a otras malformaciones como malformación anorrectal, enfermedad de Hirschsprung o defectos de pared abdominal y síndromes más raros. Se clasifica en tres tipos, de igual manera, tipo uno, tipo 2, tipo 3, de acuerdo al defecto y la relación de cabos. En la tipo, como se muestra en la imagen, en la tipo uno hay proximidad de cabos, pero o sea, una estenosis sí o no, como paso parcial. En la tipo 2 una atresia verdadera sin defecto de meso, y en la tipo 3 defecto de meso en B y gran diferencia de los de cabos y separación de los mismos. La clínica que presenta, hay distensión abdominal, hay ausencia en la eliminación del meconio. En los rayos puede presentarse de manera tardía, pero sí a la no eliminación del meconio es bastante evidente. En los rayos X de abdomen puede haber múltiples niveles hidroaéreos y una dilatación grande de un asa intestinal, que asumimos que es la clava proximal del colon atrésico. Ausencia de aire en hueco pélvico, en segmentos rectosigmoideos, por lo cual se puede realizar un estudio de colon por enema, que es el gold estándar. Se evidencia el stop del contraste a nivel del cabo distal y se decide ingreso a quirófano. De acuerdo a los hallazgos quirúrgicos, se puede hacer una anastomosis colocolónica terminal o si hay una gran diferencia de cabos y no se logra anastomosar el segmento atrésico, una colostomía divergente es una buena opción. En cuanto al líquido meconial, es el 20% de recién nacidos con fibrosis quística se genera por el meconio espeso, carencia de enzimas hepáticas que hace que este se pueda calcificar y quede atrapado en segmentos distales del intestino delgado y en colon. Por ser bastante espeso, muchas veces puede persistir y generar atresias cuando se calcifica y hay peritonitis intraútero. ¿No? La clínica es de acuerdo a si viene complicado o no, se clasifica en simple y complicados. Los casos complicados vienen con atresia intestinal, necrosis y peritonitis meconial. La pesquisa de todo paciente con sospecha siempre hay un antecedente familiar en un 90%, por lo cual, ante la máxima sospecha, se pide tripsinógeno fecal y un test de tripsinógeno inmunoreactivo para hacer diagnóstico precoz. En la imagen pueden no haber niveles hidroaéreos, lo que sí puede ver una imagen en pompa de jabón cuando el meconio es suficientemente espeso como para generar un doble contorno cuando ya se airifica el intestino. Lo más importante, se ve en un colon por enema distal cuando hay un microcolon por desuso, se pinta así todo el colon, pero está en desuso y se lo ve pequeño. Tratamientos, descomprimir, dar buenos líquidos, se puede utilizar acetilcisteína vía oral, el enema contrastado ayuda a descargar y romper la viscosidad del meconio, se puede combinar acetilcisteína vía oral y vía rectal. Si es necesario y si es no necesario ingresar a quirófano para realizar una enterotomía y la extracción manual del meconio. Posteriormente, de la enterotomía se puede realizar una ileostomía a dos bocas o una anastomosis primaria de acuerdo a la situación del paciente. Idealmente una anastomosis terminal primaria. Sin embargo, también están descritas las técnicas de ileostomías funcionales que actualmente no tienen gran evidencia. Hay alto riesgo de obstrucción de la anastomosis en T por el meconio, que es bastante espeso, y actualmente no es una de las opciones quirúrgicas que se está implementando más en el caso de hilo meconiano. La enfermedad de Hirschsprung tiene una incidencia de unos 5.000 recién nacidos vivos, eh, a predominio de varones 4-1. La causa es la alteración en la migración y proliferación de las células de la cresta neuroentérica que genera ganglionosis colónica. De la clasificación de los cinco tipos es más frecuente de segmento corto en un 70%. El diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung es el 80% de diagnóstico neonatal, las asociaciones en un 20%, un 15% de trisomía 21 y a otros síndromes raros. Cuando hay gran distensión abdominal y alteración de la eliminación del meconio más de 48 horas, procedemos a la estimulación rectal y ver la descarga a gran presión para continuar las irrigaciones y lograr descomprimir. En caso de que el paciente presente gran distensión abdominal y signos de alarma asociados a deposiciones líquidas, alta sospecha de enterocolitis por Hirschsprung, debe ser irrigado según protocolo, pues se puede implementar metronidazol para las irrigaciones también. Eh, en los rayos X hay gran distensión de asas, pero no hay niveles hidroaéreos.
Cuando el paciente no está con colitis y no es prematuro, se puede ver la zona transicional cuando se hace con un colon por enema con técnica de Hirschsprung. En caso de que se haga este, también un índice rectopélvico mayor a 1 es altamente sugestivo de enfermedad de Hirschsprung. Si necesita biopsia para confirmar su diagnóstico y el tratamiento implica hacer las irrigaciones rectales y tras estabilización planificar el resto de las cirugías. En los cuidados posquirúrgicos, el soporte en UCI neonatal es importante. La mayoría de nuestros pacientes van a UCI neonatal, necesitan nutrición parenteral. Tratamos de que se procure una realimentación temprana, uso prudente de antibióticos, sacarlos del ventilador lo más temprano posible para evitar comorbilidades, infecciones asociadas a catéter, infecciones nosocomiales. Y el seguimiento de las enfermedades adicionales, como en el caso de fibrosis quística en el hilo meconial y cardiopatías, o a otras alteraciones asociadas a la trisomía 21. Dentro de las complicaciones pueden ser tempranas o tardías. En caso de una anastomosis intestinal, la falla intestinal puede verse a partir de las 48 a 72 horas. Complicaciones de la nutrición parenteral prolongada y lo más temido es el síndrome oclusivo intestinal, que puede ser crónico o puede presentarse agudo a lo largo de la vida del paciente, además de el riesgo de resecar tanto intestino que pueda generar un intestino corto, para lo cual se están desarrollando nuevas técnicas para el alargamiento intestinal y son pacientes que se cronifican y de alta morbilidad. Dentro de las conclusiones, todo recién nacido distendido con alteración de la tolerancia enteral tiene obstrucción intestinal hasta demostrar lo contrario. La sospecha clínica y el tratamiento oportuno son determinantes del pronóstico. El método diagnóstico de elección, siempre procurar el método más simple, más rápido para tomar conducta lo más precoz posible para evitar complicaciones como necrosis por vólvulo y perforaciones intestinales y el trabajar siempre de la mano de los neonatólogos para unificar criterios logra el éxito en cuanto al tratamiento de pacientes con obstrucción neonatal. Muchas gracias por su atención. Dejamos el contacto del hospital y la foto del hospital. Gracias por hacernos partícipes de la presentación. Gracias.